Dayana Jaime se despertó a las 3 de la mañana con algo blanco pegado en los ojos. No era una imagen clara. Era una sensación. Algo malo que no tenía forma pero que la dejó con la boca seca y las manos frías. Sacudió a Martín. Le contó el sueño. Él la abrazó, le dijo que no era nada, que los iba a esperar despierto cuando volviera de Coveñas. Y Dayana trató de creerle. Trató de volver a dormir. No pudo. Hay personas que sueñan la muerte de alguien y nunca lo saben. Dayana Jaimes lo supo. Lo supo a las 3 de la mañana del viernes 13 de abril de 2017, 12 horas antes de que ocurriera. Y lo más difícil no fue el accidente. Lo más difícil fue vivir con esa noche el resto de su vida. Esto no es solo la historia de un accidente de tránsito. Es la historia de un hombre que pasó 27 años tratando de salir de la sombra más grande del vallenato colombiano, y lo logró justo antes de morir. Es la historia de una familia marcada por muertes que se repiten con una precisión que nadie puede explicar. Y es la historia de una última canción que suena diferente cuando sabes lo que pasó después. Si estás aquí es porque este nombre significa algo. Lo que estás a punto de escuchar explica por qué Colombia todavía no ha terminado de llorar a Martín Elías Díaz Acosta. Y si aún no conoces esta historia completa, quédate. Porque la versión que circula por ahí no tiene la mitad de lo que realmente pasó. El nombre completo era Martín Elías Díaz Acosta. Nacido el 18 de junio de 1990 en Valledupar. Hijo de Diomedes Díaz. Y ahí está el primer problema de su vida, porque nacer con ese apellido en ese mundo no era un regalo. Era una sentencia. Diomedes Díaz en 1990 ya era leyenda. No artista. Leyenda. El cacique de la Junta. El hombre que llenaba estadios en Colombia con el acordeón y una voz que parecía haber nacido directamente de la tierra caliente del Caribe. 26 hijos conocidos con distintas mujeres. Un genio que vivía al límite de todo. Y Patricia Acosta, la madre de Martín, era la esposa oficial, la que aguantó más, la que crió a sus 4 hijos prácticamente sola mientras Diomedes desaparecía en giras, en fiestas, en mujeres, en alcohol. Martín fue el último de esos 4. Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel, y Martín. El menor. El que más se parecía al padre. No solo en la voz, que era inconfundible, esa misma aspereza cálida que hacía que la gente cerrara los ojos cuando escuchaba. Se parecía en otra cosa también. En la forma de pararse en un escenario como si fuera suyo desde que tenía 6 años. A los 6 años Martín ya subía a tarimas. No de la mano del papá. Solo. Y la gente lo miraba y decía lo mismo que decían de todos los hijos de Diomedes que intentaban cantar, ese es el hijo. Y en todos los demás casos eso fue suficiente para apagarlos. Porque la sombra de Diomedes Díaz no era metáfora. Era física. Real. Aplastante. Pero Martín no se apagó. Y eso hay que entenderlo bien. En 1995, cuando Martín tenía 5 años, Diomedes y Patricia se separaron. Matrimonio destruido por todo lo que ya se veía venir desde mucho antes. Y Martín se quedó con su madre, viendo a su padre de lejos, en shows, en eventos, en llamadas que a veces llegaban y a veces no. Eso marca a un niño de una forma que no se explica con palabras sino con decisiones que toma 20 años después. Martín decidió que iba a ser músico. No porque no tuviera otra opción, sino porque era lo único que lo conectaba al padre. La música era el idioma de esa relación intermitente. Y Diomedes lo sabía. Cuando Martín cantaba, Diomedes lo miraba diferente. Lo miraba como a un espejo. Y eso era droga para un niño que necesitaba que su padre lo viera. Pero hay algo que nadie menciona cuando hablan de esta historia. Algo que hay que decir antes de continuar. Martín fue bautizado así en honor a su tío abuelo. Un acordeonero llamado Martín Elías Maestre. Músico de la vieja guardia que murió en 1979 en un accidente de tránsito. Tenía 26 años. La familia lo sabía. Diomedes lo sabía. Y aún así pusieron ese nombre al niño.
Ese detalle va a importar después. A los 17 años Martín formó su primera agrupación seria. Ya no era el hijo de Diomedes haciendo tributos. Era Martín Elías construyendo canciones propias, buscando acordeonero, tocando en fiestas, en pueblos, en eventos donde nadie lo conocía y tenía que ganarse al público desde cero sin el apellido de escudo. Y lo hacía. Cada noche. Eso es lo que la gente que solo conoce el final de la historia no entiende. El ascenso de Martín fue trabajo real. No fue herencia. Fue obstinación. En 2007 se casó con Claudia Barón. Se conocieron estudiando en Bogotá. Tuvieron un hijo, Martín Elías Jr. El matrimonio no sobrevivió. Para 2014 ya estaban separados. Relación cordial, sin escándalos, por el bien del niño. Pero Martín se quedó solo y eso coincidió con el momento en que su carrera empezaba a despegar de verdad. En 2012 se unió con el acordeonero Juancho de la Espriella. Sacaron 2 álbumes. Los hits empezaron a sonar. El terremoto. Cancelada de mi vida. Canciones que Colombia empezó a tararear sin saber muy bien de dónde venían pero sin poder sacárselas de la cabeza. Y los martinistas aparecieron. Camisetas amarillas. Caras pintadas. Ese fervor específico que solo generan los artistas que hacen sentir a la gente que les están cantando a ellos. Y fue en ese mismo periodo que Martín conoció a Dayana Jaimes. No del mundo artístico. Mujer normal, del común, que no estaba cerca de él por lo que representaba sino por lo que era. Y Martín se enamoró de esa diferencia. De alguien que no lo miraba como al hijo de Diomedes ni como al terremoto del vallenato. Que lo miraba como a Martín. En 2015 tuvieron a Paula. Y Martín habló de esa niña en cada entrevista desde entonces como de algo que no había esperado necesitar tanto. Pero ese mismo año pasó lo otro. El 22 de diciembre de 2013 Diomedes Díaz murió. Paro cardíaco. 56 años. Una vida de excesos que cobró todo lo que se le debía. Y Colombia se paralizó. Duelo nacional. Acordeones en las calles. Y Martín, que estaba en plena gira, bajó del escenario en el primer show después de la noticia y cantó El culpable soy yo mirando al cielo con lágrimas que no trataba de esconder. Eso cambió todo. No porque Martín se quebró, sino porque Martín se liberó. Ya no había sombra que superar porque la sombra ya no estaba. Ahora el vallenato necesitaba un heredero y Martín era el único que podía hacerlo. Y lo asumió. No con arrogancia. Con trabajo. 2015. 2016. Los 2 mejores años de su carrera. Giras por toda Colombia. Festivales. Contratos con marcas. Un nivel de convocatoria que los artistas de su generación miraban con respeto y con algo parecido a la envidia. Los martinistas seguían multiplicándose. Y Martín correspondía a cada uno. Después de cada show se quedaba 1 hora firmando autógrafos, sacándose fotos, respondiendo nombres. No lo hacía para las cámaras. Lo hacía porque era genuino. La gente lo sentía. Y en 2017 tenía disco nuevo en producción. Giras programadas. Contratos millonarios cerrados. Todo apuntaba al año más grande de su carrera. Entonces llegó la Semana Santa. El jueves 13 de abril Martín estaba en Cartagena con Dayana, con Paula, con sus hermanos. Cenaron juntos. Pasearon. Noche normal de familia. Y Dayana esa noche tuvo el sueño. Lo que hace tan perturbador este detalle no es el sueño en sí. Es lo que pasó después. Dayana lo despertó. Le contó. Martín la abrazó, le dijo que no era nada, que se tranquilizara. Y Dayana no pudo dormir. Permaneció despierta en la oscuridad con esa sensación blanca pegada en los ojos. Y Martín al amanecer se fue a Coveñas. No hay forma de saber si Martín pensó en el sueño en algún momento de ese viaje. Probablemente no. Tenía un show. Tenía obligaciones. Y Martín nunca fue de los que se quedaban paralizados por el miedo. Eso también lo había aprendido del padre.
Seguir adelante aunque el cuerpo dijera que no. Llegó a Coveñas. Hizo el sound check. Descansó un rato. Y en la noche subió al escenario. El show duró más de 2 horas. Más de 2000 personas. Los martinistas con sus camisetas amarillas enloquecidos desde el primer acorde. Martín cantó todo. Los hits, las baladas, los temas de parranda. Y al final hizo lo que hacía siempre desde la muerte del padre. El tributo. El culpable soy yo. La cantó mirando al cielo. Con lágrimas visibles. Y la gente lloraba con él porque todos entendían lo que estaba pasando ahí arriba. Un hijo cantándole al padre muerto. Un heredero reconociendo de dónde venía. Y que el divino ilumine allá arriba tu nombre, cantó. Y la gente que estaba ahí esa noche dijo después que sintió algo diferente en esa versión. Algo más quieto. Más definitivo. Terminó el show cerca de las 5 de la mañana. Bajó del escenario agotado y feliz. Se quedó media hora con los fans. Firmó, se sacó fotos, saludó. Hay video grabado 15 minutos antes del accidente. Un fan lo paró en la calle. Martín, sonriente, amable, firmando, sin ningún apuro. Último registro de El Vivo. Subió a la camioneta Toyota TXL blanca. Adelante iba su chofer Armando León Quintero Ponce. Atrás 2 músicos. Martín se sentó en el asiento del copiloto, se quitó el cinturón porque le molestaba y empezó a cambiarse de ropa. Llevaba la ropa del show empapada de sudor. Quería ponerse algo cómodo para el viaje a Cartagena. Esa decisión de quitarse el cinturón. Rolando Ochoa, su acordeonero, iba adelante en otra camioneta. Iban separados pero cerca. Y en algún punto de la vía Martín le dijo a Armando que acelerara, que quería llegar. Armando obedeció. La camioneta llegó a 150 kilómetros por hora en una vía que permitía 50. A las 7:40 de la mañana, en el sector de Aguas Negras, cerca de San Onofre, Lorica, apareció un bache grande en la carretera. Armando trató de esquivarlo. A esa velocidad era imposible. La camioneta perdió el control, se fue hacia el costado, empezó a volcar. Martín, sin cinturón, cambiándose de ropa, salió expulsado por el parabrisas. Su cuerpo voló por el aire y cayó contra el asfalto. Rolando, que venía detrás, vio todo. Frenó de golpe, salió corriendo. Llegó donde estaba Martín tirado en la carretera y Martín estaba consciente. Tenía los ojos cerrados pero hablaba. Decía, ayúdenlos a ellos que están peor que yo. Sin saber que él era el más grave. Sin saber que por dentro estaba destrozado. Trauma cerrado de abdomen. Contusiones pulmonares bilaterales. Edema pulmonar. Contusión cardíaca. Fracturas de arcos costales. El cuerpo de Martín había absorbido un impacto que no tenía forma de sobrevivir. Lo llevaron al hospital de San Onofre. Dieron la gravedad. Lo trasladaron urgente a la clínica Santa María de Sincelejo. Y en el camino Martín le decía a Rolando, no me dejen dormir, no me dejen morir. Rolando, llorando, le prometía que todo iba a estar bien. Primer paro cardíaco en la ambulancia. Lo revivieron. Segundo en la clínica. Lo revivieron. Tercer paro durante la cirugía. Cuarto. Quinto. Cada vez más débil. Su corazón aguantando lo que no tenía fuerza para aguantar. A las 12:45 del mediodía el médico salió con cara de derrota. Martín Elías Díaz Acosta murió a los 26 años. 5 horas después del accidente. Viernes 14 de abril de 2017. Viernes Santo. Rafael Santos, su hermano, estaba en camino a Sincelejo cuando recibió la llamada. Tuvo que parar el carro en la carretera. No podía manejar. Y tuvo que llamar a Dayana para darle la noticia. Y Dayana, que había pasado la noche sin dormir con algo blanco pegado en los ojos, escuchó la voz de Rafael y supo antes de que terminara la frase. El sueño se había cumplido. Colombia se paralizó. Todos los medios interrumpieron programación.
Trending topic en minutos. La gente llorando en las calles de Valledupar, de Bogotá, de Barranquilla. Los martinistas con sus camisetas amarillas reuniéndose en plazas sin que nadie los convocara. El vallenato de luto otra vez, 4 años después de Diomedes. El funeral fue el 17 de abril en el Parque de la Leyenda Vallenata. Declararon día cívico. Más de 40.000 personas. Filas kilométricas. El féretro en un camión de bomberos recorriendo las calles de Valledupar mientras la gente agitaba pañuelos blancos y cantaba sus canciones. Rafael Santos cantó a pesar del dolor. Los grandes del vallenato estuvieron. Silvestre Dangond, Jorge Oñate, Iván Villazón, Poncho Zuleta. Todos ahí. Y lo enterraron al lado de Diomedes. Padre e hijo juntos. Ahora hay que hablar de algo que la mayoría de los relatos sobre Martín evitan decir directamente. Martín Elías fue bautizado en honor a su tío abuelo Martín Elías Maestre. Acordeonero legendario. Murió en 1979 en un accidente de tránsito. Tenía 26 años. Martín Elías Díaz Acosta murió en 2017 en un accidente de tránsito. Tenía 26 años. La misma edad. El mismo tipo de accidente. El mismo nombre. Diomedes Díaz había muerto 4 años antes a los 56. Otros miembros de la familia Díaz con muertes que no encajan en ningún patrón estadístico normal. Y la gente en Colombia empezó a hablar de maldición. De que los Díaz estaban condenados. De que algo oscuro los seguía de generación en generación. No hay forma de verificar eso. No hay forma de descartarlo tampoco. Lo que sí existe es el dato frío, 2 Martín Elías, mismo nombre, mismo tipo de muerte, misma edad. Y eso no tiene explicación racional satisfactoria. El proceso legal empezó meses después. El chofer Armando León Quintero Ponce fue investigado y finalmente imputado por homicidio culposo. El juicio fue largo. La defensa argumentó que Armando solo obedecía órdenes de Martín, que como empleado no podía negarse cuando su jefe le decía que acelerara. La fiscalía respondió que el conductor tiene posición de garante respecto a la seguridad de los pasajeros. Que no importa quién da la orden. Que a 150 km/h en una vía que permite 50, la responsabilidad es del que tiene las manos en el volante. En febrero de 2022, 5 años después del accidente, el juez condenó a Armando a 32 meses de prisión domiciliaria. Cumplió en casa. Después quedó libre. 32 meses en casa por la vida de Martín Elías. La familia no estuvo de acuerdo. Dayana no estuvo de acuerdo. Pero fue lo que hubo. Y Dayana tuvo que seguir. Criar a Paula sola. Explicarle a una niña de 2 años que su papá no iba a volver. Cargar con la imagen del sueño cada vez que cerraba los ojos durante semanas. Vivir en el país donde en cada radio, en cada fiesta, en cada camioneta que pasa sonando vallenato, suena la voz de Martín. Paula tiene 10 años ahora. Tiene la sonrisa de Martín, dice quien la conoce. No tiene recuerdos propios de él porque tenía 2 años cuando murió. Solo tiene lo que Dayana le da. Videos, fotos, historias. Una memoria construida en lugar de vivida. Y Martín Elías Jr., el hijo mayor, el que tenía 16 años cuando su padre murió, decidió seguir. Canta vallenato. Enfrenta las comparaciones con una madurez que no debería tener nadie de su edad. Sabe que no puede ser su padre. Sabe que no puede ser su abuelo. Está tratando de descubrir quién puede ser él. La música de Martín sigue. El Terremoto tiene más de 50 millones de reproducciones en YouTube. Sus álbumes se siguen escuchando. Nuevas generaciones lo descubren sin haber vivido su muerte y quedan enganchados porque la música buena no tiene fecha de caducidad. Cada 14 de abril sus redes, manejadas por la familia, publican un tributo. Miles de personas comentan. Lo recuerdan. Lo extrañan. Hay algo que queda al final de esta historia y que no se puede ignorar. Martín Elías pasó toda su vida tratando de salir de la sombra de su padre. No para borrarlo, sino para ser reconocido como algo distinto. Como Martín,
no como el hijo de Diomedes. Y lo logró. En 2016, el año antes de morir, ya era imposible hablar del vallenato moderno sin hablar de Martín Elías I. Ya no en relación al padre. Solo. Por nombre propio. Logró exactamente lo que quería. Y murió exactamente cuando lo había logrado. Dayana se despertó a las 3 de la mañana con algo blanco pegado en los ojos. Intentó advertirlo. Martín la abrazó, le dijo que no era nada, y se fue. Eso es lo que más incomoda de esta historia. No el accidente. No la velocidad. No el cinturón sin usar. Sino esa noche. Esa conversación. Esa última vez que Martín le dijo a Dayana que todo iba a estar bien y que ni él mismo sabía si era verdad.